el Salvador. Esa de mí, yo en ti, fruto llevaré, porque sin mí, nada nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vida limpiará, para que frutos abunden más y más. me competir, sin desmayar, Todo lo que desear. el Dios de El amor, Dios de a quien amor, quien amar, amáis solo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. dejad mi amor, siempre brillar, todo su fuego, pronto será, obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, amada familia. El Señor les bendiga. Es un gozo, un gran privilegio volver a estar con ustedes en este tiempo de estudio bíblico.
Hoy continuamos estudiando las relaciones testamentarias del Espíritu Santo, su manera de obrar en el Antiguo Testamento y su manera de obrar en el Nuevo Testamento. Y antes de comenzar, vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea su Espíritu quien nos dirija para estudiar, comprender y disfrutar realmente el comprender cómo Él obró y está obrando en estos tiempos. Anhelo de todo corazón que usted sea bendecido, sea edificado, sea consolado, sea instruido para que pueda comprender la voluntad del Señor tal y como el Señor nos la ha revelado. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo y gracias por darnos tu Santo Espíritu. Gracias por darnos tu palabra y darnos todo lo que necesitamos para conocerte a ti, el único Dios verdadero. Y conociéndote, poder disfrutar la libertad con que Cristo nos hizo libres y gozar la presencia de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Damos gracias por la manera en que tú has querido administrar tu creación y la manera, Dios, en que tú has querido obrar a través de tu Santo Espíritu en tu pueblo, en tu creación. Damos gracias por la manera en que obraste en el Antiguo Testamento. Damos gracias, Dios, por tu nueva manera de obrar. Y oramos para que podamos comprender todo esto, para comprender las Escrituras y poder comprender realmente, Señor, la bendición que tenemos nosotros y el poder que opera en nosotros hoy en día, Señor. Gracias a la presencia de tu Espíritu. Ruego tu bendición para todo tu pueblo que hoy está escuchando, para que podamos, Dios, todos, mirando las Escrituras, con los ojos del Espíritu, con los ojos espirituales, podamos comprender realmente la obra de tu Espíritu en nosotros y dispuestos en las manos de Él, podamos, Señor, ser instrumentos para bendición de muchos y en especial para la gloria tuya. Padre, pido tu bendición y pido que sea tu Espíritu quien obre en mí y sea yo solamente, Señor, un instrumento. Sea boca tuya, Señor, y que sea tu Espíritu quien tome tu palabra y la graves en mi corazón y en mi mente y en lo mismo en el corazón y en la mente de mis hermanos que escuchan. Pido tu gracia para todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a recordar algo de lo que vimos el miércoles pasado para continuar. El miércoles pasado estuvimos hablando de la manera de obrar en el Antiguo Testamento. Antes del día de Pentecostés, el Espíritu Santo obraba con los creyentes y obraba básicamente en tres aspectos: en el número de creyentes en que moraba, el tiempo en que moraba y el propósito en que moraba. En el Antiguo Testamento moraba sobre algunos, pero no sobre todos. Y el tiempo de morar era muy corto, venía y se iba. Por eso vemos ejemplos como el caso de David, los discípulos mismos, y Jesús dándole el Espíritu Santo momentáneamente a los discípulos. Y el propósito por el cual él moraba era básicamente hacer la obra de Dios en aquellos que había elegido en el Antiguo Testamento para su obra. Y aún él venía aún sobre los enemigos para hacer que sus enemigos también glorificaran al Señor. Y hoy vamos a continuar mirando ya en segundo lugar el cambio de la manera de obrar. El cambio en la manera de obrar. Y empecemos mirando en San Juan capítulo 14, por favor acompáñenme allí a San Juan capítulo 14, para mirar básicamente la promesa del cambio. Hubo una promesa y esa promesa básicamente mostraba que el cambio sería en tiempos futuros, hablando de la vida de Cristo después de ese momento en que Él promete. Y en San Juan capítulo 14, los versículos 16 y 17 son muy claros, pero quiero que lo leamos desde el 15 para que usted vea el contexto de estos dos versículos. Jesús está hablando con sus discípulos. Jesús está básicamente ese último tiempo antes de ser arrestado, antes de ir a la cruz. Él está hablando con sus discípulos, está consolando a sus discípulos, está fortaleciendo a sus discípulos y trabajando para que ellos puedan vivir en unidad. Y están tristes porque Jesús les acaba de decir que Él básicamente tendrá que irse. Jesús básicamente anuncia la traición de Judas y dice que uno de ellos lo iría a negar. Después anuncia la negación de Pedro y después les dice que él se va, pero les dice que se va a preparar morada. Y de alguna manera ellos están tristes y ahí les hace la promesa del Espíritu Santo. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús vino
pero no para estar para siempre con los hombres, de manera presencial. Él estaría presente con los hombres a través de su Espíritu. Por eso cuando dio la gran comisión le dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Pero esa presencia Cristo la hace a través de su Espíritu porque Él está en la presencia del Padre orando por nosotros. Y yo rogaré al Padre y os dará otro, o sea, otro de la misma clase. Otro que estará con ustedes en reemplazo de Cristo. Dice para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es? El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Escuche, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros tiempo presente y estará en vosotros tiempo futuro. O sea, dentro de no muy poco tiempo o dentro de muy poco tiempo. Hay una promesa del cambio y vamos al libro de Hechos, por favor. En el libro de Hechos capítulo 1, versículo 4 al 8. Hechos 1, 4 al 8, la escritura dice esas palabras. Y estando juntos, recuerde que Cristo ya ha resucitado. Aquí en Hechos 1, Cristo ya ha resucitado. Y Él se le presenta muchas veces a los discípulos. Y una de esas les dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Él les dijo, oísteis de mí. Porque el Espíritu Santo también es regalo del Padre para aquellos que están en Cristo, para aquellos que han creído en Cristo. Recuerde que el regalo del Padre directamente es el Hijo. El Hijo es el regalo de Dios al mundo, pero el mundo despreció al Hijo y se levantó contra el Hijo. Y el Hijo básicamente quedó disponible solamente para los que creen, no para todo el mundo, sino para los que creen. Y a los que creen en Cristo, Dios les otorga un segundo regalo, que es el Espíritu Santo, como el sello de la salvación, como el sello de garantía de que somos su familia, de que somos sus hijos. Y Dios, aquí nuevamente a través de Jesucristo, les dice, esperen la promesa del Padre, la cual dijo que oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y es maravilloso que esa palabra básicamente se cumple en ellos y luego queda para todos nosotros. Sigue diciendo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso solo en su potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiso darnos un regalo. Cristo habló de ese regalo y lo prometió a ellos. Y antes de partir les recordó, tienen que esperar el regalo del Padre, esa promesa de ese cambio de manera de obrar del Espíritu Santo. Y vamos a mirar el día y el lugar. Básicamente el día y el lugar es Pentecostés. Vamos ahí al libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 13. De hecho, en Hechos capítulo 1, el Señor les dice, esperen en Jerusalén. Ese es el lugar donde debían esperar, en Jerusalén. Y debían esperar los días, porque dicen dentro de no muchos días, y específicamente fueron 50 días, Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Jesús estuvo básicamente 40 días después de su resurrección, terminando su ministerio de confirmar a sus discípulos, de dar testimonio de su resurrección y que gran número de personas realmente supiesen que Él había resucitado. Y en todo ese tiempo estuvo confirmando a los discípulos y estableciendo realmente a ellos para que iniciaran ese proceso maravilloso que llevamos hasta el día de hoy. La extensión del reino y la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el versículo 1 del capítulo 2 dice la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, estaban todos unánime juntos. Recuerde que Jesús subió el día 40, subió a los cielos. 10 días después, el Espíritu Santo vino sobre ellos y a estar en ellos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos, escuche, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Aquel maravilloso día es el día y el lugar cuando hubo el cambio, cuando se cumplió la promesa de que el Espíritu Santo cambiaría su manera de obrar, de morar con, a morar en. De ahí en adelante, el Espíritu Santo empezó a morar en los creyentes. Empezó a morar en aquellos que conocen a Jesús. Y es maravilloso entender esto en las Escrituras, que solo aquellos que tienen el Espíritu Santo son hijos de Dios. Hay mucha gente que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y creen que Él murió por nosotros, pero aún no han sido bautizados por el Espíritu porque no han creído. Ellos creen que Jesús existe y creen en lo que Él hizo, pero aún no lo han recibido en su corazón porque no lo han aceptado como Salvador. Y el regalo del Espíritu Santo es para aquellos que, habiendo oído la palabra, han recibido a Jesucristo, han creído en Él y han descansado en la obra de Él. Por eso es maravilloso mirar este texto. Y como leímos antes en el versículo 4 del capítulo 1, dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, porque era el lugar donde debían estar para recibir la promesa, sino que esperasen la promesa, la cual, dice Jesús, oísteis de mí. Ahora, en San Juan capítulo 7, vamos allí a San Juan capítulo 7, por favor. Vamos a mirar que el día de la venida del Espíritu Santo o el momento del cambio debía de ser después de la glorificación de Cristo. Era necesario que Jesús se fuera para que el Consolador viniera. Por eso en San Juan 14 les dice, yo no lo dejaré solo. Rogaré al Padre y enviaré. O sea, Él tenía que ir primero a enviar el Espíritu. Así como Él fue enviado por el Padre, el Espíritu Santo tendría que ser enviado por el Padre y por el Hijo. Pero para eso era necesario que el Hijo primero subiera a la presencia del Padre, fuese glorificado y disfrutase la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Leamos San Juan capítulo 7, versículo 37 hasta el 39. ¿Estamos ahí? Sí. Juan 7, 37 hasta el 39. Dice la Escritura, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, escuche, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto de que correrían ríos de agua viva, lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, el Espíritu Santo estaba con ellos. Cuando dice el texto que aún no había venido, no había venido a morar de la manera que había sido prometido, a morar dentro de Él. Recuerde que Él venía sobre ellos y moraba con ellos y sobre ellos, pero no en ellos. Ahora, cuando dice que aún no había venido el Espíritu Santo, era porque no había venido a morar de esa nueva manera. ¿Y por qué? Porque Jesús aún no había subido a los cielos para ser glorificado.
nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos a los 40 días después de su resurrección y se sentó a la diestra del Padre y allí en gloria está hoy, glorificado con toda la gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Y un día va a venir con toda esa gloria. Y aquellos que le traspasaron le van a ver. Pero nosotros vendremos con Él, gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es maravilloso saber que hubo un cambio. Y ese cambio básicamente sucedió el día de Pentecostés. Ese cambio sucedió el día de Pentecostés. Gracias a la promesa que el Señor le había hecho a sus discípulos, pero tenía que ser después de la glorificación de Cristo. Ahora, en el capítulo 10 del libro de Hechos, vamos allí por favor. Los apóstoles, especialmente el apóstol Pedro, confirma ese cambio. Y lo dice con estas palabras. Vamos allí al libro de Hechos, capítulo 10. Voy a leer el versículo 47. Hechos 10, 47. Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua, hablando del bautismo, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es interesante, el apóstol Pedro confirma que ellos habían disfrutado el Espíritu de la nueva manera. Antes lo disfrutaban cuando Jesús se lo daba, como lo hizo en el Antiguo Testamento, soplando. Algunos pastores hoy en día pretenden dar el Espíritu Santo cuando eso solamente es obra básicamente del Señor. Y no lo pueden dar porque ellos no tienen ese poder. El único que lo otorga es Dios, a aquellos que reciben a Jesús. Y todo el que recibe a Jesús es templo del Espíritu Santo y disfruta ese testimonio, como dice la Escritura. Y por eso en este texto Pedro diciendo básicamente del testimonio que él pudo ver de todos los gentiles que recibieron a Cristo allí en la casa de Cornelio, y él compartiendo esto con los demás discípulos, él hace esta pregunta: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Porque ellos lo recibieron, lo disfrutaron y lo tenían en su corazón. Y es maravilloso realmente mirar ese principio. Y en el capítulo 11 del mismo libro de Hechos, versículo 15, la Escritura también dice estas palabras: y cuando comencé a hablar, hablando de la experiencia que él había vivido y está dando testimonio, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y al principio, este es el principio de la iglesia. Porque la iglesia no empezó, como algunos dicen, con Adán y Eva. La iglesia empezó con la venida del Espíritu Santo en su nueva manera de obrar. Ninguno del Antiguo Testamento fue sellado con el Espíritu, ninguno disfrutó la presencia del Espíritu Santo dentro de ellos. Siempre estuvo sobre ellos, y como vimos la semana pasada, por eso era que David y muchos clamaban para que Dios no les quitara el Espíritu Santo. Y es triste ver cómo una gran cantidad de creyentes hoy, ignorando que hubo un cambio de morar, hermanos, siguen pidiendo que Dios no les quite el Espíritu Santo, que Dios no les aleje el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la seguridad de la presencia del Espíritu. Nosotros tenemos la seguridad de la promesa en nuestra vida. Es una gran bendición realmente disfrutar lo que Dios hizo por nosotros en esta nueva administración, como dice la Biblia, en esta nueva dispensación de obrar del Espíritu de Dios. Por eso vuelvo a repasar, hubo un cambio en la manera de obrar del Espíritu Santo. Ese cambio básicamente se dio gracias a la promesa que Jesús le dio a sus discípulos de que no los dejaría solos, sino que el Espíritu Santo vendría a estar en ellos. Ese día fue el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, después de la glorificación de Cristo, 10 días después de la glorificación de Cristo, y los apóstoles confirmaron esto, realmente viendo cómo el Espíritu Santo venía, no solamente sobre ellos, sino también sobre todos aquellos que reconocían a Jesús como Salvador. Ahora, miremos la manera de obrar en el Nuevo Testamento. Porque el Espíritu Santo, después del día de Pentecostés, empezó a morar dentro de.
en los creyentes, como dice San Juan. Ya no estaría con ellos, sino en ellos. El Espíritu Santo está en nosotros y es un gran privilegio saber que somos templo del Espíritu Santo. Y vamos a tomar los mismos 3 aspectos que vimos de su manera de obrar en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar el número de creyentes en que mora hoy. No es en algunos, hoy mora en todos los que han creído. Escuche, no mora en todos los seres humanos, mora en todos los que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Todos los que nacimos en la Iglesia Católica nacimos básicamente con el concepto de que todos somos hijos de Dios, cosa que la Biblia no enseña. La Biblia no enseña que todos somos hijos de Dios. La Biblia enseña que todos somos criaturas de Dios. La Biblia enseña que solo son hijos de Dios los que reciben al Hijo de Dios. Como dice San Juan, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos Dios les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y es necesario que nosotros entendamos este principio. No somos hijos por ser seres humanos. Somos hijos por haber creído en el Hijo de Dios. Dios tiene un solo Hijo y es Jesucristo. Y para que cualquier ser humano llegue a ser hijo de Dios, es necesario que reciba al Hijo de Dios y se una en una relación de fe íntima con el Hijo de Dios. Porque solo los que aceptan al Hijo de Dios y se unen al Hijo de Dios por la fe, llegan a ser hijos de Dios. De lo contrario, no. Ninguna religión nos hace hijos de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios es la fe en Jesucristo, y el testimonio de esa fe en Jesucristo es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, el cual vino a nosotros para siempre. Por eso vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Vamos allí al libro de Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, donde la Escritura es muy clara en este principio. Dice: en Él, en Cristo Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él. ¿Qué pasó? Dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el que se había prometido, para que los que creyesen en Él lo recibiesen dentro de Él. Mire, hermano, recuerde que el Espíritu Santo siempre ha estado sobre la tierra. Génesis habla muy clarito de que Él se movía sobre las aguas. Dios hizo todas las cosas por el poder de su Espíritu. El Espíritu Santo estuvo con todo lo del Antiguo Testamento, estuvo con Jesús y sus discípulos. Pero el día de Pentecostés cambió su manera de obrar para estar dentro de, y por eso el texto es muy claro cuando dice: fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Cuál? El de la promesa, el que Dios prometió que vendría a morar dentro de nosotros, que es el mismo que moraba con ellos en el Antiguo Testamento. No en ellos, sino con ellos. Pero qué bueno saber que ahora está en nosotros, en todos los creyentes. Y el versículo 14 dice: el Espíritu Santo, que es las arras. Recuerda que el término arras es el adelanto, la garantía. Como cuando uno hace un negocio, uno da un adelanto, esos son arras. Cuando en la antigüedad, cuando alguien se iba a casar, daba una dote, eran las arras, una dote, eran como las arras, la seguridad de que tomo a fulana de tal como esposa y doy unas arras, una seguridad para que la familia entienda que lo que realmente estoy haciendo es algo serio. Pues Dios nos ha dado a nosotros su propio Espíritu como la garantía de que nosotros somos su pueblo, somos sus hijos. Y recuerde que cuando se dan arras en un negocio, en un pacto, en un trato, quien se retira pierde las arras. Dios nos dio a nosotros su Espíritu como garantía de que Él nunca se va a retirar de este pacto. Que quien ha recibido las arras, ha recibido la seguridad de la salvación, ha recibido realmente la vida eterna y que Dios no se retractará de ello. Porque quien tiene las arras tiene seguridad. Por eso el texto dice que es las arras de nuestra herencia, de lo que Dios nos ha prometido, de lo que es nuestro. Porque al decir nuestra herencia es que ya es de nosotros, porque nosotros estamos en Cristo, que es el heredero.
y con Él somos coherederos. ¿Hasta cuándo? No dice hasta que pequemos, no dice hasta que nos descarriemos, no dice hasta que nosotros queramos, no dice hasta que nosotros nos aburramos. No, dice hasta que llegue el momento de la redención de la posesión adquirida. Esto es hasta el día que nos encontremos con Él en el reino de los cielos. Y todo esto Él lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nosotros hoy disfrutamos el privilegio de ser sus hijos, gracias a su gloria, gracias a la gracia de Él a través de Cristo Jesús. Por eso es maravilloso entender esto. Ahora, su espíritu está en todo creyente, sea espiritual o sea carnal. Dios no quiere que seamos carnales, pero aún en los carnales su Espíritu Santo permanece hasta el fin. En el libro de Corintios, vamos a la primera carta de los Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, por favor. 1 Corintios 6, 19. Dice la Biblia muy clarito esto, hablándole a los corintios, que básicamente es conocido como una iglesia carnal. Una iglesia que aunque tenían el Espíritu Santo, vivían en su carne. Y el Espíritu Santo está trabajando con ellos a través del apóstol Pablo, quien está siendo el instrumento para enviar esta carta. Le dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ya no es el tabernáculo, ya no es el templo de Salomón, porque creo que cuando fue escrito 1 Corintios todavía estaba el templo de Salomón, aún no había sido destruido, pero ya el Espíritu de Dios está enseñando a la iglesia que ya no es ese templo donde Dios está. Recuerde que el velo del templo fue rasgado completamente para decirle a todos que todos los seres humanos tenían acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Escuche, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. No nos pertenecemos a nosotros mismos porque hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y glorificad a Dios en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo está en todo creyente, en los espirituales como también en los carnales, como dice el capítulo 3 de 1 Corintios. Vamos allá, dice el texto, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, porque aunque Dios no quiere, esto existe. Existen los hombres, los seres humanos creyentes que andan en el Espíritu, y existen también los seres humanos que andan en la carne. Y creo que todos, de alguna manera, hay momentos en que andamos en el Espíritu y hay momentos en que andamos en la carne. Y lo que Dios quiere es que siempre andemos en el Espíritu, porque nosotros debemos reconocer que Él está en nosotros. Y no debe ser Él el que ande aguantándonos a nosotros en la carne, sino que debemos ser nosotros los que andemos en el Espíritu para poder resistir las obras de nuestra carne. Porque solo en el Espíritu podemos combatir las obras de la carne. Y como dice la Biblia, los que andan en el Espíritu no satisfacen las obras de la carne, porque el Espíritu nos controla, el Espíritu nos permite andar realmente en obediencia. Y dice el texto, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque no erais capaces. Dice, no erais capaces, ni aún sois capaces todavía, porque eran niños, pero creyentes. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hermanos, nosotros necesitamos entender y creer que si hemos realmente creído en Cristo, si realmente hemos reconocido ser pecadores y nos hemos arrepentido de ser pecadores y hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y realmente hemos reconocido que Él es el único camino, la única verdad y la única vida, entonces tenemos que tomar decisiones de someternos a las Escrituras, y de esta manera andaremos en el Espíritu. Y realmente Él está en nosotros desde el momento en que nosotros pudimos creer en Cristo, porque no fuimos nosotros los que creímos por nosotros mismos, sino porque el Señor nos dio el creer como también el permanecer. Porque Él es el que produce en nosotros todas las cosas. Como dice Efesios 1, 13 y 14.
vosotros habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el evangelio, la buena nueva de salvación, que aunque somos pecadores, alguien murió por nosotros. Y que ese alguien, que es Jesucristo, fue enterrado conforme a lo que estaba escrito, y al tercer día se levantó, resucitó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos, para que nosotros tengamos y disfrutemos esa vida que Él nos otorgó, una vida que permanece para siempre. Por eso es maravilloso entender que el número de los creyentes en que mora es en todos los que creen, todos, sean niños o sean espirituales. Hayan madurado o no hayan madurado, el Espíritu Santo está en nosotros. Solo los que han creído, no todos los que dicen ser cristianos, sino solo los que han realmente creído en el Señor Jesucristo. ¿Y por cuánto tiempo? Recuerda que en el Antiguo Testamento estaba momentáneamente, iba y venía. Pero San Juan 14:6, volvamos allá donde leímos hace un momento, en San Juan 14:6. Qué bueno que usted pueda subrayar este texto y pueda tenerlo realmente grabado en su corazón, para que sepa que la presencia de Dios contigo es para siempre. Que usted y yo debemos quitarnos de nuestra boca ese vocabulario de que, Señor, no te alejes de mí, no te vayas de mí, no me dejes solo. Ese vocabulario hay que quitarlo de nuestro corazón, porque es un vocabulario que refleja ignorancia de la voluntad de Dios. Refleja la ignorancia de la promesa que nos fue dada y que fue cumplida y permanece gracias a que Dios es fiel. Leamos otra vez ese texto de San Juan capítulo 14, por favor. Y el versículo 16, y yo rogaré al Padre, escucha, está hablando Jesucristo a sus discípulos, y mi Padre, quien los ama, les dará otro consolador, otro semejante a mí, porque los dos son iguales, no son el mismo, son iguales. Dice el texto, para que esté con vosotros, escuche, para que esté con vosotros para siempre. Cuando me casé, tuve el privilegio de casarme. Yo le hice una promesa a mi esposa de estar con ella hasta la muerte. Y no podré estar con ella más tiempo. La muerte nos separará. Pero aunque le hice una promesa de estar con ella hasta la muerte, yo no he estado con ella en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda situación con ella. Porque nos separamos fácilmente, las circunstancias, un viaje, una visita, un compromiso nos separa. Pero lo maravilloso con la promesa de Dios, con el pacto que Dios hizo con nosotros, es que Él estaría con nosotros y ha estado con nosotros en toda circunstancia, en todo tiempo, en todo lugar. Nunca se ha ido, nunca se ha alejado. Tristemente nosotros muchas veces vivimos como si estuviésemos solos, ignorando que Él está con nosotros, su Espíritu está con nosotros todos los días. Porque Dios hizo de nosotros su templo, su casa. Y Él mora en nosotros. Desde el día de Pentecostés ha morado en su pueblo. Y aún está con los que han dormido, Él está con ellos. Porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Por lo tanto, Él ha estado, está y estará con todo su pueblo en todo momento. Por eso dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Porque Él está con nosotros y en nosotros todos los días de nuestra vida. Y por eso usted debe dejar de temer que está solo. Debe dejar de decir que se siente solo o que siente que Dios no te escucha, porque Él siempre te escuchará. Siempre te observa, siempre está contigo y dentro de ti. Y eso no puede fallar, porque entonces Dios fallaría y su promesa no se cumpliría. Qué maravilloso es disfrutar realmente la promesa de la presencia del Espíritu Santo de manera plena en cada creyente, en cada uno de los que por la gracia de Dios hemos conocido a Cristo Jesús. Y disfrutamos ese placer de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este mismo texto, vemos que realmente fue la promesa de Él juntamente con el Padre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador.
Dios Padre, Dios Hijo está involucrado en esta promesa y Dios Espíritu Santo. El Padre otorgando al Espíritu, Cristo enviando al Espíritu y el Espíritu Santo viniendo a morar en ti y en mí, en los que hemos creído. Por eso, si fallara esta promesa, si el Espíritu Santo pudiera salir de nosotros, fallaría el Padre, fallaría el Hijo y fallaría el Espíritu. Por eso la promesa, como dice Efesios capítulo 1, es hasta el día de la redención, hasta que nos encontremos con Él, hasta que seamos sacados de esta tierra, rescatados de todos los enemigos de esta tierra, hasta que hayamos resucitado o hayan resucitado los que han muerto y seamos transformados los que estamos vivos y subamos para estar con Él. Ahora, vamos a mirar algunos propósitos de esa morada en nosotros. Recuerde que en el Antiguo Testamento era con propósitos específicos. Él está en nosotros con el propósito de llevarnos al cielo. Pero en medio de todo ese propósito hay muchas cosas que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Ha venido haciendo, sigue haciendo y seguirá haciendo hasta el día final. Gracias a la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, usted y yo tenemos seguridad de salvación. Recuerde que el Espíritu Santo es el sello de Dios y el sello es símbolo de seguridad, es símbolo de propiedad, es símbolo de identidad. Y nosotros tenemos todo eso gracias al Espíritu Santo, seguridad de salvación. Tenemos identidad, somos familia de Dios. Tenemos realmente nosotros la gracia de saber que somos su pueblo. Estamos sellados, sabemos a quién le pertenecemos y para dónde vamos. Pero el Espíritu Santo ha venido no solamente para darnos seguridad, sino darnos certidumbre. Vamos al libro de Romanos, por favor. Libro de Romanos capítulo 8, el versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Cristo. Ahora escúcheme, uno que tiene el Espíritu de Dios puede pecar, pero no puede permanecer pecando. No es correcto que uno que tenga el Espíritu Santo peque, no es correcto. Pero como seguimos siendo pecadores, a pesar de la presencia del Espíritu Santo, seguimos siendo pecadores, pecamos. Pero ninguno que tenga el Espíritu de Dios permanece en el pecado. Porque el Espíritu Santo realmente nos contrista y nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a la confesión y nos lleva a apartarnos del pecado y a luchar para no volver a ese pecado, cosa que no sucede con el que no tiene el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no tiene conciencia de pecado, se deleita en el pecado, repite el pecado porque no es de Dios. ¿Y por qué no es de Dios? Porque no tiene el Espíritu Santo. Como dice el texto, mas vosotros no vivís según la carne, o sea, no vivís según los deseos de esta carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Cristo y es el regalo de Dios para nosotros como seguridad de nuestra salvación. Por eso nosotros debemos entender esto, que si realmente usted tiene el Espíritu Santo, usted debe tener certidumbre de salvación. La seguridad depende de Dios, pero la certidumbre depende de tu relación con el Espíritu Santo. Yo estoy seguro que soy salvo y tengo la certidumbre de que soy salvo. Estoy seguro de que soy salvo porque sé lo que Cristo hizo por mí. Y no solo eso, sino que he creído en Él y en lo que hizo por mí. Y gracias a eso he recibido el Espíritu Santo, el cual da testimonio a mi espíritu de que realmente soy hijo de Dios. El versículo 16 del mismo capítulo 8, que no está ahí en el texto, dice estas palabras: el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio con mi espíritu o con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted no tiene esta certidumbre, debe revisar si realmente usted ha confiado en Jesucristo de verdad. Porque si tiene realmente la plena certidumbre de que ha confiado en Jesucristo, ahora debes confiar
de que por la presencia del Espíritu Santo usted es hijo de Dios y por lo tanto disfrute la seguridad y la certidumbre de que lo es. Ahora, otro propósito, aparte de la certidumbre de la salvación, es la certidumbre del amor de Dios. En el texto de Romanos capítulo 5, versículo 5, vamos allá por favor, Romanos 5, 5, dice estas palabras claramente: y la esperanza no avergüenza. La esperanza que Dios nos ha dado no produce vergüenza, porque es una esperanza real, no es una esperanza fluctuante. El tiempo no la acaba, no la deteriora o no hace que ella deje de ser, porque es una esperanza eterna y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Escuche, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y una persona que tiene el Espíritu Santo tiene el amor de Dios, por lo tanto tiene la capacidad de amar en todo tiempo y en toda circunstancia y a toda persona. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No solamente a los amigos, sino también a los enemigos. Por eso, hermanos, una persona que realmente ha conocido a Jesucristo y tiene el Espíritu Santo, de hecho, si ha conocido a Cristo, tiene el Espíritu Santo, debe ser una persona amorosa. No una persona rencorosa. Debe ser una persona que perdone, no una persona que odie. Debe ser una persona que reconcilie, una persona de paz, una persona que realmente refleje a Dios en el corazón. Porque tiene la promesa y tiene la esperanza. Por lo tanto, tiene el amor de Dios en su corazón. Y el texto es maravilloso, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el amor de Dios es para pecadores. No es para gente justa ni perfecta, sino para pecadores que llegan a ser justos y perfectos en Cristo Jesús. A nosotros se nos ha enseñado a amar las cualidades de las personas, pero la Biblia nos enseña a amar a las personas en sus defectos. Y gracias a los defectos de las personas es que nosotros podemos expresar el verdadero amor, como Dios nos amó a nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores, o sea, cuando estábamos completamente en nuestra inmundicia, en nuestros defectos. Allí llegó y nos amó, allí llegó y nos perdonó, allí llegó y nos restauró. Hoy somos hijos, gracias al infinito amor de Dios para con nosotros, gracias a la presencia del Espíritu Santo, por el cual hemos recibido el amor de Dios. Y es maravilloso las palabras que dice el versículo 5, ha sido derramado y en abundancia, de tal manera que se desborde en nosotros. Así que no tenemos algo, tenemos el amor de Dios en su plenitud por la presencia plena del Espíritu Santo. Así que no tenemos algo de amor para dar, tenemos amor para dar durante toda la vida humana y por los siglos de los siglos. Para amar no a uno, sino a la humanidad completa, porque es el amor de Dios con el cual Dios amó a la humanidad, solamente que la humanidad rechazó el amor de Dios, rechazando a Jesucristo. Pero aquellos que reciben a Cristo reciben el amor de Dios para seguir amando a los pecadores y seguir compartiendo a Cristo para que ellos conozcan ese amor, disfruten ese amor y vivan realmente en Cristo Jesús. Ahora, el Espíritu Santo está en nosotros para que nosotros tengamos esa seguridad. Vuelvo a San Juan 14, por favor. Volvamos allí, que es necesario volver a recordar este texto. San Juan capítulo 14, los versículos 16 y 17, otra vez. Por favor, acompáñenme a este maravilloso texto. Y yo rogaré al Padre, dice Jesús, ya lo hizo. Ya lo hizo. Recuerde que ahí en el capítulo 17, Él está rogando al Padre para que no nos deje solos. Porque Él se iba, Él vino y rogó. Y el Padre cumplió el ruego de Jesús. Él lo escuchó y lo cumplió, enviando al Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y de ahí para acá el Espíritu Santo está en nosotros para darnos seguridad. Por eso el texto dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y si el Espíritu Santo está en mí y en ti para siempre, sus promesas están en nosotros para siempre. Aunque usted no lo crea y aunque usted no lo disfrute, usted tiene de parte de Dios todo, todos los días, por los siglos de los siglos. Dios es el único Dios, porque no hay más dioses. Él es el único que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
El problema es que usted y yo, aunque tenemos de parte de Dios todo en abundancia, no lo disfrutamos porque no creemos. Y no creemos porque ignoramos la verdad. Ignoramos todos estos principios eternos de Dios que han estado, están y permanecerán por los siglos de los siglos. Por eso la Escritura es muy clara cuando dice, es más fácil que el cielo y la tierra pasen, que esto deje de cumplirse. Porque es la palabra de Dios, con la seguridad de Dios, con el poder de Dios para cada uno de los que creemos. Y volvamos a Romanos otra vez, capítulo 8, versículo 14. Él está ahí en nosotros, el Espíritu Santo, para la certidumbre de la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros para darnos dirección. Ninguno de nosotros está solo y ninguno de nosotros está perdido. Los que estamos en Cristo no estamos perdidos, los que están perdidos, los que están sin Cristo, los que no han recibido el Espíritu Santo porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no han creído en Cristo Jesús. Y el texto es muy claro cuando dice, Romanos 8, versículo 14 en adelante, escuche lo que dice. Porque todos los que son guiados, escuche, solo los que son guiados, y todos los que han recibido a Cristo son guiados por el Espíritu Santo, aunque algunos no se dejen guiar. Y aunque algunos no entiendan que tienen un guía, alguien que nos muestre el camino, alguien que nos muestre lo que tenemos y no tenemos que hacer, alguien que nos muestre lo que tenemos y no tenemos de parte de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, escuche, estos son hijos de Dios. Y aquí quiero exhortarle, estimado hermano o amigo, si usted no disfruta la dirección de Dios, debe revisar si realmente ha conocido a Cristo, porque si usted no disfruta la dirección del Espíritu, posiblemente no es hijo de Dios. Porque el texto es muy claro, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Y si usted lo guía la carne, si a usted lo guía el mundo, si a usted lo guía el horóscopo, si a usted lo guía el noticiero, la pregunta, ¿es usted hijo de Dios? Porque los que son guiados por el Espíritu Santo son guiados por las Escrituras. Esta es nuestra guía y como muchas veces les he dicho, lo vuelvo a repetir. Usted no debería ser uno que prende el televisor para ver qué está pasando en el mundo. Usted debe ser uno que prende en el televisor para confirmar que las Escrituras se están cumpliendo en el mundo porque los noticieros están declarando lo que la Biblia dice. Usted no debe ser uno que echa la suerte ni que mira el horóscopo porque usted sabe lo que la Biblia dice y sabe que eso es verdad gracias a la dirección del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento los hombres de Dios, aún los apóstoles echaban suertes porque no contaban con la dirección del Espíritu Santo. Pero una vez el Espíritu Santo vino, nunca más ellos volvieron a echar suertes ni a usar ningún otro medio para conocer la voluntad de Dios excepto su palabra. Porque el Espíritu Santo habla conforme a lo que está escrito. Por eso vuelvo a leer el versículo 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, por el cual clamamos, Padre mío. Gracias al Espíritu Santo, como somos guiados por el Espíritu Santo, podemos acercarnos a Dios con confianza, como un hijo se acerca a su padre con el cual tiene una buena y perfecta relación. Y podrá decirle, Padre mío. O como dicen los niños hoy, papi. Qué bueno es que nosotros disfrutemos la presencia del Espíritu Santo para disfrutar todo esto. Y una más. Es que por medio del Espíritu Santo nosotros podemos conocer y hacer la voluntad de Dios. Primera carta a los Corintios, que lo hemos repasado en muchas otras predicaciones, vamos allí a 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 13. Gracias al Espíritu Santo usted puede conocer la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo es la mente de Dios en nosotros, y gracias al Espíritu Santo nosotros tenemos acceso al conocimiento de Dios, a todo el conocimiento de Dios. Nosotros nos limitamos por la falta de dependencia nuestra del Espíritu. No porque el Espíritu Santo falle, Él no falla. Otros a veces le damos órdenes al Espíritu Santo. Espíritu Santo, contróleme.
Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, ayúdame. Ese es el trabajo de Él. No tienes que pedir. Tienes que dejar que Él lo haga, que es distinto. ¿Y cómo lo haces? Creyendo. No le digas, Espíritu Santo, guíame. Dile, Espíritu Santo, aquí estoy dispuesto. ¿Para qué? Para ser guiado por ti. O sea, dispóngase. No le dice, lléname. Dígale, Espíritu Santo, aquí estoy dispuesto para que tú me llenes, para que tú obres en mí como tú quieras. No le demos órdenes a Dios. No le demos órdenes a su Hijo Jesucristo. No le demos órdenes a su Espíritu. Porque todo lo que Él hace en nosotros es un regalo para nosotros. Y Él lo quiere hacer y está dispuesto a hacerlo y se ha comprometido a hacerlo y lo va a hacer. Solo está buscando corazones disponibles, corazones creyentes, corazones que realmente disfruten. Hermanos, qué bonito es entender las Escrituras. Y leo 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, escuche, los que hemos creído por la gracia de Dios, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si algo usted está aprendiendo hoy, es porque el Espíritu Santo le está enseñando, no yo. Y si algo estoy comunicando de manera correcta, no soy yo, es el Espíritu de Dios que está en mí. Él es el maestro para mí y para ti. Él es el autor de las Escrituras. Él es quien inspiró a los hombres de Dios para escribir las cosas de Dios que están hoy en este libro, que son básicamente la obra del Espíritu Santo y el regalo del Espíritu Santo para su pueblo. Y que las podemos entender solo por el Espíritu quien nos ilumina para que lo comprendamos. El hombre sin Cristo, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque las cosas de Dios son locura para el que no tiene a Cristo y no las puede entender, porque se disciernen solo espiritualmente, o sea, solo por el Espíritu Santo. En cambio, el hombre que ha recibido el Espíritu de Dios juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo para comprender lo que Dios nos ha dado. Y San Juan 16, vamos a San Juan 16. Los versículos 12 al 15. San Juan 16, los versículos 12 al 15, Jesús hablando con los discípulos, allí cuando aún no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, sino con ellos, les dice estas palabras: aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. ¿Por qué no las podían sobrellevar? Porque aún no tenían el Espíritu Santo. Mira, hay una gran cantidad de personas que no aprenden, que escuchan y no retienen. Hay una gran cantidad de personas en las iglesias que nada se les queda. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Será que no tienen el Espíritu? Mire lo que dice el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, entonces ustedes serán guiados a toda la verdad, porque el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere de parte de Dios Padre, de parte del Hijo, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El mundo no sabe lo que ha de venir porque no tiene el Espíritu Santo. Nosotros, el pueblo de Dios, sabemos lo que ha de venir porque tenemos el Espíritu y tenemos la palabra de Él. Y el versículo 14 y dice, y Él me glorificará. ¿Por qué? Dice, porque tomará de lo mío, de lo que yo les he dado, que recibí del Padre, dice Jesús, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, Dios Padre se lo dio al Hijo y el Hijo lo compartió con nosotros. Y usted lo puede saber y lo puede tener solo por el Espíritu Santo.
Y si usted realmente ha conocido a Cristo y tiene el Espíritu Santo, usted debe ser un alumno de las Escrituras para que sepa, conozca y disfrute lo que Dios te ha otorgado y nos ha otorgado a todos los que por la gracia de Él tenemos el Espíritu de Él. Hermanos y amigos, recuerde, el Espíritu Santo ya no obra en estos tiempos como obraba en el Antiguo Testamento, pero un día va a obrar otra vez como obraba en el Antiguo Testamento con ellos. ¿Por qué? Porque un día la iglesia va a ser quitada y el Espíritu Santo va a obrar de una manera como obraba en el Antiguo Testamento, pero también va a obrar como obraba en nosotros, porque va a venir a estar con todos en los tiempos finales, pero solo morará en aquellos que conozcan a Cristo. Durante el milenio, el Espíritu Santo va a estar con todos ellos, pero no va a morar en todos ellos. Por eso cuando al final del milenio, después de que Satanás sea suelto, Satanás va a salir y va a encontrar millones de corazones que disfrutaron a Cristo, pero no recibieron a Cristo y sus corazones van a estar vacíos porque no disfrutaron la presencia del Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos seguridad gracias al Espíritu y todas las promesas gracias al Espíritu en nuestro corazón. Anhelo que usted tenga la certidumbre y también la seguridad de que el Espíritu Santo mora en ti porque has confiado plenamente en Jesucristo como Salvador y que disfrute la plenitud de Él porque realmente Él mora en los que creen en Jesús. Dios bendiga la vida suya y nos bendiga a todos a través de su Espíritu que mora en nosotros. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por el inmenso regalo que nos diste. Gracias por Jesucristo, porque Jesús es el regalo tuyo para nosotros. Y gracias, Cristo, por darnos tu Espíritu, porque por tu Espíritu te disfrutamos a ti y disfrutamos todo lo que tú eres y lo que tú nos has dado. Y gracias, Espíritu, por darnos tu palabra, porque a través de ella te conocemos a ti, conociéndote a ti conocemos a Jesús y conociendo a Jesús conocemos al Padre. Y disfrutamos la plenitud de la deidad en nosotros. Nos alegramos en ello. Oro por aquellos que no te han conocido para que tú, oh Dios, los toque por tu Espíritu y los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y puedan reconocer a Jesús y disfrutar la presencia de tu Espíritu y la gracia de poder entender tu palabra. Nos alegramos de ser templo del Espíritu, nos alegramos de ser tus hijos y nos gozamos de ser instrumentos en tus manos para la salvación de muchos y la edificación de aquellos que han conocido la verdad. Nos encomendamos a ti y gracias por estar con nosotros y estar en nosotros todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga a todos, amada familia. Anhelo de todo corazón que disfruten la presencia del Espíritu Santo. Feliz noche.